Hay una verdad que pocos quieren contar: el conflicto en Israel no comenzó en este siglo, ni se trata solo de política o territorio. Es una historia milenaria escrita en fuego, lágrimas y profecía. Un pueblo que ha sobrevivido a imperios, persecuciones y exterminios. Una tierra prometida, un enemigo oculto. Y un anuncio: Elías regresará, y el Mesías aparecerá cuando Israel esté rodeado. Este no es un video para entretener, es un llamado a entender. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo explica lo que está pasando, te revelará lo que está por venir. Desde el principio de la historia bíblica, el pueblo judío ha sido escogido por Dios para llevar su mensaje, ser luz a las naciones y ser un testimonio vivo de su fidelidad. Pero con ese llamado también vino una carga: la persecución, el rechazo y el dolor. Los judíos han sufrido más que ningún otro pueblo en la historia. Su historia no está marcada solamente por éxodos o desplazamientos, sino por siglos de persecución, genocidios, esclavitud y odio. Desde la esclavitud en Egipto, pasando por el exilio babilónico, hasta la destrucción del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cada capítulo de su historia está teñido de lágrimas, pérdida y lucha. Durante siglos fueron dispersados por todo el mundo, un fenómeno conocido como la diáspora. Vivían como extranjeros en tierras ajenas, siendo frecuentemente culpados de males que no cometieron, excluidos de sociedades, perseguidos y asesinados en pogromos en Europa del Este. En la Edad Media, se les obligaba a usar símbolos para identificarlos, se les prohibía ocupar ciertos cargos y se les expulsaba de naciones enteras, como ocurrió en España en 1492. Sin duda, uno de los capítulos más oscuros fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron exterminados sistemáticamente por el régimen nazi. Niños, ancianos, mujeres, familias enteras fueron asesinadas solo por el hecho de ser judíos. Este genocidio no solo fue un intento de borrar al pueblo judío, sino de borrar su historia, su identidad y su promesa. ¿Por qué los ojos del mundo están sobre Israel? Muchos se preguntan: ¿por qué un país tan pequeño, con tan poca extensión territorial, es el centro de tanta atención mundial? ¿Por qué cada conflicto que ocurre en Israel es portada en los noticieros del planeta? La respuesta es espiritual, histórica y profética. Israel es el reloj profético de Dios. Es la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Es la nación donde caminaron los profetas, donde se levantó el templo de Salomón, donde predicó Jesús y donde se cumplirán las profecías del fin. Israel no es un país cualquiera, es la tierra santa, y Dios ha prometido protegerla, restaurarla y cumplir su propósito eterno a través de ella. Además, la historia del pueblo judío es una evidencia viva de la fidelidad de Dios. A pesar de haber sido dispersados por el mundo durante casi 2000 años, nunca perdieron su identidad. Y en 1948, contra toda lógica humana, Israel volvió a ser una nación independiente. Los judíos regresaron a su tierra, revivieron su idioma y defendieron su derecho a existir. Ningún otro pueblo en la historia ha logrado esto. Por eso, el mundo entero está con los ojos puestos sobre Israel. Esto es un testimonio de que Dios existe, de que sus promesas se cumplen y de que hay un plan divino en marcha. Y por esa misma razón, también hay tanto odio espiritual contra ellos. El antisemitismo no es solamente político, ni racial. Es un odio espiritual. Es el mismo odio de Faraón, de Amán en Persia, de Hitler en Europa, de los imperios que quisieron destruirlos. Es un espíritu que ha intentado borrar a Israel de la faz de la tierra, pero no lo ha logrado porque Dios ha prometido que jamás dejará de proteger a su pueblo. En Zacarías 2 verso 8, Dios dice: el que toca a Israel, toca a la niña de mis ojos. Sin embargo, el mundo sigue señalándolos como agresores, cuando muchas veces solo están defendiéndose de ataques terroristas o de amenazas existenciales. Esto es parte del cumplimiento profético: el mundo se volverá contra Israel, pero Dios se manifestará a su favor. Asimismo, cabe destacar que Israel está rodeado por países hostiles. No es solo una disputa territorial, es un conflicto espiritual. Desde su renacimiento como nación moderna, ha sido atacado en múltiples guerras en 1948, 1967, 1973 y muchas más, pero ha sobrevivido milagrosamente en cada una. Las Naciones Unidas suelen condenar a Israel mientras ignoran las agresiones que recibe.
Pero todo esto tiene una razón profética. Israel es el escenario final donde Dios se manifestará al mundo. Y todo esto nos prepara para entender lo que viene, el papel de Palestina, la aparición del grupo terrorista Hamás, la venida de Elías, el profeta prometido que vendrá antes del Mesías. Lo que vas a escuchar no lo cuentan en medios de comunicación actual. Presta atención para que nadie te engañe. Una de las mentiras más grandes y repetidas es que Israel invadió a Palestina, y que los palestinos no tienen tierra por culpa del Estado de Israel. Pero los hechos históricos cuentan otra historia. En 1947, la ONU propuso un plan de partición para crear dos estados, uno judío y uno árabe. Israel aceptó, pero los árabes lo rechazaron y lanzaron una guerra. Cuando Israel declaró su independencia en 1948, fue inmediatamente atacado por 5 naciones árabes. Israel ganó esa guerra, y en lugar de reconocerlo como nación, los países árabes prefirieron mantener el conflicto vivo. Más adelante, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel fue nuevamente atacado. Pero en 6 días, Israel no solo sobrevivió, sino que conquistó territorios como Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que estaban en manos de Egipto y Jordania. Ahora bien, en el año 2005, Israel tomó una decisión histórica, se retiró completamente de la Franja de Gaza. Entregó el territorio, desalojó a sus propios ciudadanos judíos, incluso sacaron hasta sus muertos familiares que tenían enterrados allí. Derribó sus propias casas y sin pedir nada a cambio, le entregó Gaza a los palestinos. ¿Y qué hicieron los palestinos con esa oportunidad? ¿Construyeron hospitales, escuelas, universidades, centros culturales? No. En 2006, eligieron a un grupo terrorista llamado Hamás para gobernar. Hamás no es simplemente un grupo armado. Es una organización extremista islamista cuyo objetivo está claramente definido en su carta fundacional, la destrucción total del Estado de Israel. No buscan convivir ni compartir la tierra. Su lema es desde el río hasta el mar, Palestina será libre, lo que significa borrar a Israel del mapa. Y fue el mismo pueblo palestino en Gaza quien en elecciones libres, votó mayoritariamente por Hamás en 2006. Desde entonces, no han habido nuevas elecciones, y Hamás gobierna con puño de hierro. Utiliza a la población como escudo humano, lanza misiles desde hospitales, escuelas y mezquitas, y desvía millones en ayuda humanitaria para construir túneles de ataque y armamento. Y cuando Israel se defiende, los medios del mundo culpan a Israel por las muertes civiles, sin contar que Hamás coloca deliberadamente a sus civiles en peligro para manipular la opinión pública. ¿Quiénes son realmente los palestinos? Este es un punto que pocos conocen. Muchos de los que hoy se llaman palestinos son, en realidad, descendientes de los mismos pueblos semitas que los judíos. Genéticamente, son hermanos, son hijos de la misma tierra, pero por razones políticas y religiosas, se han convertido en enemigos. Y aún más sorprendente, los líderes que gobiernan desde Gaza o Cisjordania, en muchos casos, no nacieron allí. Son enviados desde otros países árabes, principalmente Siria, Egipto, Jordania, Irán y otros, con una misión, destruir a Israel. No representan al pueblo palestino como tal, sino intereses extranjeros. Muchos de los árabes que viven en Gaza no se identifican ni con Hamás ni con la autoridad palestina. De hecho, hay palestinos cristianos y palestinos que viven en Israel como ciudadanos con todos los derechos. Pero el discurso oficial quiere hacer ver que los judíos oprimen a los palestinos, cuando la verdadera opresión viene de sus propios líderes corruptos y terroristas. No es Israel quien dispara misiles sobre civiles. Son los grupos yihadistas árabes, como Hamás, Yihad Islámica, y otros grupos financiados por Irán, quienes lanzan miles de cohetes desde Gaza hacia ciudades israelíes. Estos grupos no luchan por un Estado palestino. Luchan por la destrucción de Israel. Usan la causa palestina como excusa para promover una ideología de odio que ha sido inculcada desde las escuelas, en los libros de texto, en los canales de televisión y en los sermones religiosos. La comunidad internacional le sigue enviando millones en ayuda humanitaria, pero esa ayuda no llega al pueblo, sino que es usada para comprar armas y construir infraestructura militar subterránea. Mientras tanto, el pueblo sufre y es utilizado como carne de cañón. Detrás de todo esto hay algo más profundo. El conflicto no es solo por tierras, sino por el cumplimiento del plan de Dios. El pueblo judío está de regreso en su tierra.
Jerusalén está nuevamente en sus manos. Y eso significa que las profecías están en marcha. Satanás odia ese cumplimiento, y por eso ha levantado naciones, ideologías y grupos enteros contra Israel. Pero todo está escrito: Israel no será destruido, sino que será el centro del mover final de Dios. Y en medio de este conflicto, la Biblia anuncia que antes de que venga el gran día del Señor, Dios enviará a Elías el profeta. Elías fue uno de los personajes más extraordinarios en la historia de Israel. Apareció en tiempos muy difíciles, cuando el pueblo se había alejado de Dios, adorando ídolos y olvidando sus raíces espirituales. Elías no era un hombre cualquiera, fue un profeta valiente, solitario, con una fe poderosa, capaz de desafiar al rey y a toda una nación para hacer que volvieran a la verdad. Enfrentó al sistema religioso corrupto de su tiempo, desafió a líderes violentos y demostró por medio de milagros y señales que Dios estaba con él. Pero lo más impresionante de Elías no fue solo lo que hizo, sino cómo terminó su vida en la tierra. No murió. Fue llevado directamente al cielo en cuerpo y alma. Ese acontecimiento lo convierte en un hombre diferente a todos. Su misión no terminó en aquel tiempo. Fue llevado por Dios con un propósito: regresar en el tiempo final, cuando la humanidad esté en crisis, y el pueblo de Israel necesite una última oportunidad para abrir los ojos. El regreso de Elías no es una leyenda ni una metáfora. Es una promesa seria dentro del plan de Dios. La humanidad se dirige hacia un momento de máxima oscuridad, tanto espiritual como moral. Y en medio de ese caos, Dios enviará a uno de sus siervos más fieles para cumplir una misión clara: preparar el camino para el Mesías. Elías regresará para hacer volver el corazón del pueblo a sus raíces. No vendrá con un nuevo mensaje, sino con un llamado al arrepentimiento, a la verdad, a la restauración. Su presencia será una advertencia para el mundo y una señal clara de que la etapa final de la historia ha comenzado. ¿Qué hará Elías cuando vuelva a la tierra? Elías no volverá como un líder político ni como una figura religiosa institucional. Vendrá como un profeta con autoridad espiritual, para confrontar a los poderosos, denunciar el engaño que dominará al mundo, y levantar una voz clara en favor de la verdad. Su papel será el de despertar conciencias. Su presencia servirá para preparar a Israel, para sacudir al pueblo y abrir el entendimiento de aquellos que han vivido con el corazón endurecido. Será una figura incómoda para muchos, especialmente para los sistemas de poder que dominan a las masas. Es probable que su regreso venga acompañado de señales y hechos visibles que confirmen que no es un farsante. Elías no será un simple predicador. Será un hombre respaldado por Dios, y con una misión urgente: ayudar al pueblo de Israel a reconocer que el Mesías que esperaban ya vino y está por volver en gloria. Su presencia sacudirá al mundo entero. Cuando Elías aparezca, muchas personas intentarán desacreditarlo. Será atacado por medios, gobiernos y hasta líderes religiosos. Pero no podrá ser silenciado, porque vendrá con autoridad espiritual. No buscará fama ni reconocimiento, sino cumplir su encargo. Su regreso será una señal global. El mundo entero sabrá que algo trascendental está ocurriendo. Algunos lo ignorarán, otros se burlarán, pero los que tengan un corazón sincero sabrán que es el tiempo de volver a Dios. La conexión con el regreso del Mesías. Elías será el mensajero final. No vendrá a ser el centro, sino a preparar el camino para el verdadero centro de todo, el Mesías. Cuando Elías complete su misión, el pueblo de Israel estará espiritualmente listo para el siguiente evento: la aparición gloriosa del Mesías. Por eso, su regreso no es un simple acto simbólico. Es un paso clave dentro del plan de Dios. Antes de que llegue el rey, vendrá el heraldo. Antes de la luz, vendrá la última voz en medio de la oscuridad. Y esa voz será la de Elías, el profeta que fue llevado al cielo sin morir, y que regresará con poder, verdad y urgencia. En este sentido, la historia nos ha enseñado que cada vez que Israel ha estado rodeado, ha sido una señal de que algo grande está por suceder. Sin embargo, llegará un momento aún por venir, en el que Israel estará rodeado no solo por sus enemigos cercanos, sino por muchas naciones del mundo. Ese será el punto más crítico. La tensión internacional llegará al máximo. Los medios hablarán de crisis, guerra inevitable o conflicto global. Israel estará bajo presión militar, política y social como nunca antes. El mundo entero lo señalará como culpable, mientras sus enemigos se organizarán con el objetivo de destruirlo completamente. Pero lo que el mundo no entenderá es que ese escenario es la antesala de un gran evento:
la aparición gloriosa del Mesías. El pueblo reconocerá la verdad. En medio de ese conflicto extremo, cuando parezca que no hay salida, algo poderoso ocurrirá en el corazón del pueblo de Israel. Muchos comenzarán a entender lo que no vieron antes. Comenzarán a recordar las palabras de los profetas, las promesas antiguas, y sobre todo, se darán cuenta de que el Mesías que durante siglos esperaban, ya había venido. Ese será un momento de dolor profundo, pero también de esperanza, porque a pesar de todo lo que hayan vivido, aún hay oportunidad de restauración. Israel no será abandonado, no serán destruidos, porque hay un plan que se cumplirá. Y ese plan tiene a Israel en el centro de todo. Cuando la amenaza sobre Israel alcance su punto máximo, el cielo se abrirá. No será un acto simbólico ni algo espiritual en secreto. Será un evento real, visible para todo el mundo. El Mesías aparecerá con autoridad, no como un predicador ni como un mártir, sino como un rey con poder. Su regreso será como una intervención divina. No vendrá a dialogar ni a negociar. Vendrá a poner fin a la guerra, a destruir el mal y a establecer justicia verdadera sobre la tierra. Los ejércitos enemigos que rodeen a Israel no podrán hacer nada frente a él. Todo el poder humano, político, militar y religioso, caerá en un instante. El Mesías defenderá a su pueblo con autoridad total, y el mundo entero sabrá que ha llegado el momento final. Esto va a ser el inicio de un nuevo tiempo. Tras esta intervención, el mundo no volverá a ser el mismo. El caos terminará. Las estructuras de poder que oprimían serán desmanteladas. El odio hacia Israel desaparecerá. Y lo más importante, la verdad será revelada ante todos los pueblos. Israel, que ha sufrido tanto, será ahora el centro del nuevo orden espiritual. Ya no será perseguido ni rechazado. Ahora será la nación desde donde se enseñará la justicia, la verdad y la sabiduría de Dios al mundo entero. Los corazones se abrirán, las familias se reconciliarán. La humanidad tendrá una oportunidad de comenzar de nuevo, bajo un liderazgo justo, limpio y verdadero. Lo que comenzó con guerra, terminará en paz. Lo que comenzó en confusión, terminará en claridad. Porque el propósito de Dios no era destruir a la humanidad, sino restaurarla. Y para eso, debe intervenir en el momento justo. Israel, esa pequeña nación tan odiada y señalada, será finalmente reconocida como lo que siempre fue, el pueblo elegido para marcar la historia del mundo. Y el Mesías, que fue ignorado por muchos, ahora será honrado por todos. Este es el destino final que se acerca. Y aunque el camino parezca oscuro, la luz vendrá con poder, con gloria y con justicia. Para concluir, Israel no es solo un país en guerra, es la señal más clara de que estamos viviendo tiempos proféticos. El sufrimiento de los judíos, la división de territorios, la elección de Hamás, el regreso de Elías y la aparición del Mesías, no son hechos aislados, todo está escrito, y si abrimos los ojos, entenderemos que no estamos viviendo política. Estamos viendo el cumplimiento del plan de Dios, en tiempo real. Si aprendiste algo sobre este conflicto, te invito a que te suscribas, dale like, y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.